Bienvenido a este espacio. Gracias por este espacio para la ciudadanía. Gracias a usted, a todo el equipo técnico de Prosperidad Social y, por supuesto, a nuestros invitados Jay Informa y Winter ABC. Así que estamos listos para que arranquemos esta jornada de dudas y comentarios a través de dos de nuestros programas de transferencia más importantes, Colombia Mayor y Renta Joven. Así que estamos listos. Director, comencemos hablando un poquito sobre esas buenas noticias que tenemos, especialmente en el programa Colombia Mayor en estos momentos. Mire, Colombia Mayor es una transferencia que en este momento llega a 3 millones de abuelos y abuelas de toda Colombia, que pasó de 80.000 pesos en su mayoría de los beneficiarios a 230.000 pesos. Actualmente estamos haciendo la transferencia del ciclo 1, ciclo 2, que es enero y febrero 2026, lo que significa que hoy las personas están recibiendo 460.000 pesos, teniendo en cuenta que cada transferencia es de 230.000 pesos. Es una inversión de 1,2 billones de pesos en 31.000 puntos de giro para 3 millones de personas, es decir, es una operación de transferencia financiera sin precedentes en la historia de Colombia. No hay un antecedente parecido. Hemos tenido jornadas muy grandes, por ejemplo, en diciembre empezamos, por supuesto, a hacer la transferencia a 3 millones de abuelos y abuelas, pero era un solo ciclo, o sea, 230.000 pesos. Así que con el volumen de dinero, con el número de participantes, con la cantidad de puntos de dispersión, es la operación más grande que ha hecho el gobierno de Colombia en materia de transferencias en muchísimo tiempo, y en referencia es la primera vez que tenemos una operación tan grande. Así es, pues director, vamos a conectar a nuestros invitados, a Winter ABC y Jay Te Informa, dos creadores de contenidos que están aquí presentes para manifestarles esas inquietudes que han recogido en el territorio en donde ellos se encuentran. Así que bienvenidos, muy buenas tardes para ustedes dos. Bueno, primero que todo agradecerle al director de Prosperidad Social pues por darnos esta oportunidad, ¿no?, de poder llevar esos comentarios de toda la comunidad, y a ustedes por la gestión. Mauricio, he visto pues todo lo que ha hecho, y de verdad que agradecido, y de parte de todas las personas que también se lo hacen manifestar a través de este servidor, que siga así en esa gestión de poder ayudar a gestionar todas las ayudas a los más pobres y vulnerables del país. Este tema que pues, hemos visto, ¿no?, estos días, los programas sociales como Colombia Mayor, que ha tenido un gran impacto en el monto que se ha cambiado, ¿no?, que ha aumentado. La pregunta que le quiero manifestar a usted es la siguiente: ¿por qué se tomó la decisión de aumentar el subsidio de 80.000 a 230.000 por parte del gobierno nacional, y quedará así o seguirá aumentando según el IPC cada año? Bueno, Winter, lo primero que hay que decir es que esta entidad Prosperidad Social es una entidad rectora de la política social en materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Una transferencia monetaria le apunta a reducir la pobreza monetaria extrema. Ese es el factor fundamental por el cual los gobiernos establecen políticas de subsidios, políticas de transferencias monetarias, condicionadas o no, para, digamos, de alguna manera generar una barrera frente a las cifras de pobreza. Pues ese fue el caso de Prosperidad Social, porque nosotros recibimos una transferencia de Colombia Mayor que estaba en 80.000 pesos para la mayoría de los beneficiarios. 80.000 pesos está muy lejos de la línea de pobreza monetaria. La línea de pobreza monetaria el año pasado se ubicó en 224.000 pesos. ¿Qué quería decir? Que si queríamos tener una política de transferencias orientada realmente a reducir la pobreza, la transferencia tenía que estar sobre ese valor. Entonces, la decisión que tomó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el mes de julio es: la transferencia de los abuelos y las abuelas tiene que estar sobre la línea de pobreza monetaria, es decir, 230.000 pesos se estableció en ese momento. Y segundo, debe asegurar una mayor cobertura, porque Colombia Mayor tiene otra dificultad, y es que solamente llegaba a un número que ni siquiera es la mitad de los abuelos y las abuelas de Colombia en condición de pobreza y pobreza extrema. Así que había que ampliar la cobertura de los abuelos y había que llegar a este tope de la línea de pobreza. Lo logramos hacer en Colombia Mayor por esa decisión prioritaria del presidente de la República, Gustavo Petro, de llevar dignidad a los abuelos y las abuelas pobres de Colombia. Ahora, tenga en cuenta, porque su pregunta en esto tiene dos variables: si aumenta o no aumenta. Tenga en cuenta que hoy estamos actuando con las reglas del programa Colombia Mayor, es decir, con la Ley 100. En Colombia Mayor, la transferencia monetaria que realizamos tiene un monto fijo que se define a través de una resolución, a través de unos instrumentos de soporte que son un COMPES, que establece la cobertura y los montos. Si estuviésemos hoy aplicando la reforma pensional que ya aprobó el Congreso de la República y que sigue durmiendo en algún escritorio de la Corte Constitucional, ya habríamos resuelto la duda, porque lo que establece la reforma pensional es la creación de un pilar solidario. Y un pilar solidario es la implementación de una renta básica solidaria de carácter universal a todos los abuelos pobres o en condición de pobreza extrema en Colombia, mayores de 60 años mujeres, de 65 años hombres, que el año pasado se calculó en 230.000 pesos precisamente por que tiene que estar por encima de la línea de pobreza. Pero la misma ley establece que año por año tiene que ir aumentando según el incremento del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Lo que quiere decir, cálculos más, cálculos menos, que este año esa cifra ya no estaría en 230, sino que si tuviéramos reforma pensional andando como la aprobó el Congreso de la República, estaríamos sobre cerca de 142.000 pesos a cada abuelo y a cada abuela. Conclusión: Colombia Mayor da 230.000 pesos porque es la cifra por encima de la línea de pobreza, y dos, por ahora se mantendrá fija hasta que podamos implementar el pilar solidario de la reforma pensional. Muy bien, director. Jay.
Hacemos aquí. Sí, la siguiente pregunta también tiene que ver con el programa Colombia Mayor. ¿Cuáles son los requisitos y qué deben hacer un adulto mayor para recibir ese bono pensional de 230.000 pesos actualmente? Nosotros hoy, repito, estamos actuando, Jay, con las reglas de Colombia Mayor, es decir, con un programa de subsidios que se crearon en el marco de la Ley 100. Lo primero es ser colombiano, tener mínimo 3 años menos de la edad que rige para adquirir el derecho a la pensión de vejez cuando se trata de afiliados del Sistema General de Pensiones. Esto quiere decir a partir de 54 años mujeres, 57 años hombres. En este momento no estamos ampliando esa cobertura. Lo que estamos haciendo es priorizando a los más abuelos, a los más adultos. Por eso hemos incrementado la transferencia a partir de 60 años mujeres, 65 años hombres. Hay que decir que ya en el año 2024 habíamos dado otro salto muy importante y era que los mayores de 80 años pasaran de recibir 80.000 pesos y empezaran a recibir 225.000 pesos. El año pasado esa cifra también cambió, dejó de ser de 225.000 pesos y pasó a ser de 230.000 pesos. Ahora, si se aplicara la reforma pensional, es decir, el pilar solidario, hay otros requisitos importantes: tener 10 años en el país, poder vincular comunidades indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, respetando las reglas mismas del desarrollo comunitario, poder vincular a las personas del cuidado, que hoy están por fuera de la transferencia, incorporar a las personas que tienen pérdida de capacidad laboral superior al 50%, si tienen 50 años mujeres, 55 años hombres, pero que ya no pueden trabajar. También podríamos incorporarla y estas también podrían ser características. Hoy nos movemos con las reglas de la Ley 100 de Colombia Mayor, pero tenemos un universo enorme por desarrollar si echamos a andar la reforma pensional y el pilar solidario. Bueno, muy bien, director. Ahora, hablemos, Winter, hay una pregunta que tiene que, o está relacionada justamente con la modalidad de la entrega de las transferencias este año. La siguiente pregunta va referente a que sabemos, nos hemos enterado que se van a entregar por modalidad giro a través de Supergiros y su red. Entonces, como hemos analizado inclusive los comentarios de los abuelos en referente a Colombia Mayor, hay lugares donde de pronto se ha hecho organizado en coliseos las entregas de los adultos mayores, algunos sentados, hemos visto en imágenes, pero hay sitios donde me han manifestado de que a veces un punto no tiene para entregarle a 10 abuelos, ejemplo, a más de 20, 30 abuelos el monto, y eso es entendible. Entonces, me han dicho, solamente se va a pagar todo el año por modalidad giro, o se va a utilizar otros mecanismos para poder recibir, receptar ese subsidio. Digámoslo, partamos la pregunta como en dos momentos. En este momento lo estamos haciendo a través del sistema de giro, utilizando las transferencias, utilizando las plataformas de giro a las cuales se les adjudicó en un proceso de convocatoria pública esta tarea, que son Subred y Supergiros. Ellos están realizando la operación a través de sus oficinas, aunque hay que decir que en algunas regiones, por ejemplo en la ciudad de Santa Marta, hicieron una modalidad que me pareció muy interesante. El operador colocó sus lugares para entregar el dinero, pero la gerencia regional nuestra convocó a los abuelos y las abuelas que van llegando durante el día, van reclamando su transferencia en un solo coliseo, en condiciones de dignidad, sentaditos, sentaditas, esperando su turno, y se mueve sumamente rápido. Me sorprendió muchísimo la velocidad con que tanto los operadores de giro como toda la operación por parte de nuestra gerencia regional y la alcaldía distrital de Santa Marta, porque es una alianza de trabajo con ellos muy importante, lograron desarrollar esto. Quizás estos modelos se pueden implementar en los próximos meses para las siguientes transferencias. Pero yo quiero contarle por qué hoy estamos utilizando sobre todo giros. Nosotros estamos en ley de garantías, recuerden que estamos a pocos meses de elecciones. Ello implica limitaciones al Estado para hacer contratos directos, así que no podíamos hacer un contrato directo como se hizo en otros años, por ejemplo, con nuestra banca pública, que es el Banco Agrario. Tuvimos que salir a un proceso licitatorio que al final fue adjudicado a la Unión Temporal que ya mencioné. Y los trámites contractuales en el Estado son lentos. Así que nosotros estuvimos muy cerca del momento que teníamos como límite para el inicio de la dispersión de la transferencia, que era 28 de febrero, con el contrato. Así que esto nos puso a correr a todos, pero en medio de esas circunstancias difíciles, el operador ha venido cumpliendo, no sin dificultades. Hemos encontrado algunas dificultades, sobre todo en Santander, también en Bogotá nos han reportado algunos casos, circunstancias mucho más difíciles o particulares que suceden en algunas ciudades, pero digamos que como operación en general los puntos críticos realmente son estos: Santander y algunos puntos de Bogotá. Todo esto se está corrigiendo al tiempo, pero ¿qué es lo que debería pasar? Acá hay una tarea que no se ha hecho, pero que nosotros ya empezamos su organización, y es que tenemos que lograr que la gente se vincule a cuentas bancarias o que nosotros inscribamos la modalidad, las billeteras virtuales que hoy ya tiene la gente a través de sus bancos. Entonces, si la gente registra esa billetera bancaria o esa cuenta de ahorros, nosotros podemos hacer las transferencias también a través de esta modalidad. La meta que nosotros tenemos es implementar la transferencia directa a través del sistema nuestro, del Ministerio de Hacienda, que es IF, a esas billeteras y a esas cuentas de ahorro en lo posible en el mes de abril. Ahora, esto es un proceso lento porque eso implica confirmar que la cuenta existe, que realmente la gente sí es el dueño o la persona es la dueña, que está activa, etcétera. Esto tiene esa particularidad que tenemos que revisar. Por ahora le confirmo
que para los ciclos 1 y 2 estamos utilizando exclusivamente los puntos de pago de Subred y Supergiros. Sí, 31.000 Una puntos. pregunta. 31.000 puntos en todo el país. ¿Cómo se piensa o están pensando realizar el proceso de registro de estas billeteras digitales o a través del sistema CIF? Prosperidad Social tiene una experiencia fuerte en el registro de las cuentas bancarias, de las billeteras. Esta es una tarea que este equipo ha venido fortaleciendo, sobre todo por temas de transparencia y de cuidado de los recursos públicos. Así que nuestro equipo de transferencias ya está listo. Estamos esperando, son algunos detalles, sobre todo de carácter de plataforma, que nosotros esperamos resolver este mismo mes para que eso empiece a funcionar en el mes de abril. Sí, exacto. Será como a través de la página web o la plataforma, se carga la certificación y ya el programa entra a verificar si efectivamente es el titular, si la cuenta está activa y ya digamos que queda en el sistema para poder... Que también es bueno aclararlo, ¿no? Porque claro, esto va a quedar en el tiempo grabado. Eso no quiere decir que no vayamos a tener dificultades. Por ejemplo, que un banco nos rebote las transferencias. Nos pasó ahorita con Renta Joven en el mes de diciembre. Una plataforma digital llamada DaviPlata rebotó 10.000 giros. Entonces esa plata volvió a Hacienda, no llegó a los jóvenes y los jóvenes empezaron a decir, bueno, ¿y dónde están mis recursos? ¿Por qué no me llegaron? Estas cosas también pueden pasar porque también los sistemas a veces fallan. Pero sí es ideal que cada vez hayan menos filas, menos congestiones y que se individualice mucho más la entrega, así como sucede con muchos otros temas, que las platas van de Hacienda directamente a las cuentas de las personas. Esto es un tema importante también. Había una tarea que tampoco se ha hecho con la debida diligencia, era impulsar la bancarización de los abuelos y las abuelas. Ahora, muchos abuelos no quieren meterse al banco porque el banco les cobra y les quita la platica, eso pues también en el imaginario colectivo. Pero sí es importante que esto se avance, porque en la medida en que la gente tenga registrada una cuenta o una billetera bancaria a través de la cual puede llegar los dineros, pues se van a ahorrar un montón de incomodidades como tener que ir a hacer una fila y quedarse 1 o 2 horas esperando y que no lo vayan a cerrar o que abran temprano. Todas las circunstancias propias pues del giro por oficina. Así es. Bueno, recuerden que estamos en esta transmisión a través de las redes sociales de Prosperidad Social. Estamos resolviendo las dudas e inquietudes de la ciudadanía y a través de un formato especial que hemos desarrollado hoy en donde tenemos a 2 invitados, 2 creadores de contenidos que también desde sus territorios nos hacen llegar esas dudas e inquietudes que han tenido y que les han manifestado justamente en ellos. Así que, bueno, chicos, sigamos con las preguntas de Colombia Mayor. Director, a los beneficiarios pues, de Colombia Mayor y demás subsidios, ¿les deben descontar alguna tarifa, algún monto? ¿Los deben obligar a, de pronto a que compren algún servicio, algún producto o deben entregarle completo el monto que le corresponde? La plata que corresponde a la transferencia debe llegar tal cual como se establece en los documentos, en las resoluciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si la cifra de la transferencia es 230.000 pesos, lo que debe recibir el abuelo son 230.000 pesos. Ya le corresponde a Prosperidad Social, y así lo hacemos, y esto es importante que se sepa también en el país, que nosotros hacemos acuerdos con el sistema financiero y pagamos la intermediación. Así que tenemos que sacar recursos también del presupuesto nacional para pagarle a los bancos esa intermediación que hacen o a los operadores de giro. Ellos cobran un porcentaje por cada transferencia. Por ejemplo, nosotros el año pasado estábamos pagando más o menos en promedio unos 6.000 pesos por transferencia. Este año la cifra cambió por el proceso licitatorio y estamos pagando más o menos 4.800 pesos por transferencia. Entonces nos estamos ahorrando un recurso importante, pero sí o sí, nosotros sí tenemos la obligación de pagar la intermediación para que la transferencia llegue completa a la persona beneficiaria. Y la pregunta es muy buena porque de pronto llegan allá al punto y le dicen, no, es que hay que descontarle el IVA, el ICA, la retefuente, el reteica, cualquier cosa, o la cuota para el dueño. No, señor, nada de eso. La plata del número, el valor que se establece en la transferencia es el que tienen que recibir los beneficiarios directamente. Así es. Qué pena interrumpir esta pregunta. Inclusive hace poco antes de empezar el envío me comentan aquí por WhatsApp que hay videos en redes ahorita que en puntos de pago de Medellín ya me están confirmando el municipio, al parecer hay algunos inconvenientes en la entrega de los pagos con el monto que no es correcto. Bueno, eso es muy importante que nos lo hagan saber a través de nuestros canales porque no hay ninguna autorización, ninguna, para ningún operador de giro de hacer deducciones sobre el monto de la transferencia. La transferencia que tiene que recibir el viejo o la vieja son 230.000 pesos. Sobre eso no le pueden hacer ninguna otra carga porque nosotros, Prosperidad Social, el gobierno de Colombia, el presupuesto nacional, están pagando la intermediación de esa transferencia que tiene que llegar tal cual. Hay una línea de WhatsApp que me gustaría que ustedes proyectaran acá, el equipo técnico nuestro de este Facebook Live, para que todas las dudas, Winter, Jay, que ustedes recojan y que quieran hacernos llegar y que cualquier ciudadano que está en este momento en esta conversación quiera hacernos llegar, nos escriba. Por ahora la voy a leer, pero ahorita la ponemos acá en pantalla de alguna forma. 318-806-7329. Hemos habilitado esta línea de WhatsApp y quiero contarles que durante esta semana tuvimos 38 horas seguidas de llamadas atendiendo al público a través de nuestra oficina de atención al ciudadano y nuestro equipo de comunicaciones, recibiendo dudas, quejas, reclamos, 38 horas seguidas de llamadas para asegurar que la gente precisamente tenga toda la información y no le pasen cosas como estas. Línea para denunciar y también la actitud de la gente para contarnos de esas anomalías que eventualmente puedan estar sucediendo. Sabemos que viene una jornada electoral, ¿cierto? Y aquí hay muchas personas que se van a aprovechar de eso. Y los abuelos, vi un comentario que me causó curiosidad, que si no votaba por aquella persona, probablemente lo saquen del subsidio de Colombia Mayor. Entonces, ¿qué mensaje le enviamos a toda la comunidad
a todos los beneficiarios, no solamente a los beneficiarios, a toda la comunidad que hace parte de algún programa social o que no hace parte, porque a veces de pronto le dicen, mire, si usted quiere pertenecer a un subsidio, vote aquí, pero a la vez esto se torna un poquito, pues, como digamos, lo que no es en regla. Entonces, ¿es obligatorio votar por algún candidato para no perder el subsidio? Esta situación la estamos viviendo todos estos días. Obviamente se aproximó la transferencia con la jornada electoral y salen lo que yo llamo los oportunistas que quieren ganar milagros con avemarías ajenas. Primero que todo hay que decir que la decisión de tener 3 millones de abuelos y abuelas en Colombia Mayor con un bono de 230.000 pesos fue del presidente Petro, por las explicaciones que ya dimos en relación con la lucha contra la pobreza, pero también por un tema de dignificación de la vida de los abuelos y de las abuelas y de reconocimiento de su trayectoria y su aporte al país. Así que ahí nadie más tomó esa decisión. El presidente Petro nos dio la orden, señores de Prosperidad Social, Ministerio de Hacienda, señores del Ministerio del Trabajo, pónganse en las pilas y hagan el aumento del número de personas y de las transferencias. Segundo, no es cierto que si no se vota por cierto partido o ciertos candidatos, la transferencia se va a acabar. Eso no es verdad. Nosotros aseguramos a través del presupuesto general de la nación los ciclos, 12 ciclos para el año 2026 por 230.000 pesos para 3 millones de abuelos y abuelas en un trabajo coordinado con todas las instancias del gobierno nacional. Así que no hay ninguna posibilidad de que si usted no vota por un político o por otro, le vayan a poner en riesgo su transferencia. Ahora, ojo con esto, es posible que ya un nuevo gobierno sí defina, por ejemplo, un cambio de rumbo en la transferencia. El presidente Petro incluso propuso aumentarlo mucho más, pero cuando fuimos al Plan Nacional de Desarrollo no se aprobó ese cambio. Y luego cuando fuimos a la ley de financiamiento, el Congreso de la República decidió no votar la ley de financiamiento. Este gobierno lleva 2 leyes de financiamiento que han sucumbido en la discusión del Congreso de la República. Así que eso tiene un efecto directo sobre los recursos de inversión sobre los cuales trabajamos. Pero a pesar de eso, el programa avanza y se han logrado asegurar los recursos para los ciclos desde enero hasta diciembre de 2026 en 230.000 pesos. ¿Qué sería lo ideal realmente? Lo ideal para evitar cualquier tipo de discusión de carácter político es que la regulación fuera a través de la ley y la ley ya está hecha. La ley se llama Reforma Pensional que creó el Pilar Solidario que dice, empieza en 230 el año anterior, así está el texto, y se va aumentando anualmente por el IPC precisamente para que siempre esté por encima de la línea de pobreza. Lo que quiere decir que ahí sí que menos discusión habría con respecto a la posibilidad de manipular política o electoralmente este tema. Nosotros consideramos y están asegurados los recursos 2026, pero si hay pilar solidario, obviamente que se aseguraría no solo los recursos actuales, sino que se podría incrementar vía recursos de funcionamiento de la transferencia y quizás estaríamos llegando a 242.000 pesos. Muy bien. Jay, vamos con la sexta pregunta. Director, si un beneficiario de Colombia Mayor no puede ir a cobrar al punto de pago por giro, ¿qué otras opciones de cobro hay para que cobren, no sé, poder? Bueno, ustedes saben. Hay 2 modalidades que son excepciones a la regla. La primera es la posibilidad de que una persona que por alguna circunstancia no puede ir, hace un poder. Ese poder también tiene unas reglas, hay que hacerlo en notaría, hay que autenticarlo en una notaría para que la persona que recibió el poder pueda reclamar los dineros de la respectiva transferencia. La segunda es un pago que se hace a domicilio con adultos mayores de 90 años o que por una condición médica no se pueden movilizar. Esta también es un grupo muy pequeño de personas que se encuentran en esa condición. Pero ¿qué sería lo ideal? Vuelvo y digo, lo ideal sería que las personas no tuvieran que desplazarse necesariamente a un punto de pagos o de giros, sino que pudieran recibir los dineros a través de sus billeteras digitales o de sus cuentas. Así que por ahora existen esas posibilidades, poder especial firmado obviamente en condiciones debidas y las posibilidades de que se haga el pago a domicilio a personas mayores de 90 años que por su condición de salud o de movilidad pues no pueden llegar hasta un punto de pago. Winter, la séptima pregunta es muy, muy importante, director. Director, el subsidio de Colombia Mayor se puede acumular. De pronto alguna pasa, ¿no? Que un adulto no pudo retirar en este ciclo por algún inconveniente. ¿Y cuáles serían las causas de pérdida, ¿no? De que de pronto en muchos ciclos, o cómo sería eso. Bueno, primero que todo, el ciclo sí es acumulable. Se podrían acumular más o menos hasta 4 ciclos. ¿Por qué? Porque lo que establece la ley es que una persona que recibe la transferencia de Colombia Mayor tiene hasta 4 meses para hacer el respectivo cobro de la transferencia. ¿Esto qué significa? Que si la transferencia es mensual, quiere decir que tiene más o menos 4 meses para acumular y hacer la reclamación. Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué se pierde la calidad de beneficiario? Una es porque usted no cobra. Si pasaron los 4 meses y usted no fue, pues algo está pasando, la actualización de nuestros datos de pronto no nos reporta alguna novedad y se suspende temporalmente hasta que el beneficiario o la beneficiaria aparezcan y entonces lo reactivamos. Pero tenga en cuenta que el ciclo que ya tiene 4 meses ya se perdió, así que lo reactivamos, pero posiblemente podría recuperar los que no hayan cumplido la regla legal de 4 meses. Ahora, la pregunta me permite explicar otra cosa. Colombia tiene que hacer una tarea más estructural en la revisión
de los beneficiarios de las transferencias. Yo he venido planteando al interior del gobierno nacional y por supuesto la opinión pública, y esto es un punto de debate, que Colombia tiene que hacer una reforma del sistema que llamamos SISBEN. Porque es que SISBEN hoy está en manos de una alta volatilidad y subjetividad a la hora de categorizar la pobreza. Porque no mide los pobres y no mide la pobreza extrema, sino que subcategoriza a los pobres. Y entonces los programas sociales, como están hechos para personas, para un grupo de personas y no para el universo, como debe ser Colombia Mayor, entonces subcategoriza. Entonces, si a una persona, un hijo le manda a arreglar una muelita, un viejo le manda a arreglar una muelita, inmediatamente puede pasar que alguien pasa a evaluarlo, le ven la muelita arreglada y le cambian la categoría y tiene un efecto sobre los recursos. Esto no puede pasar en un país. ¿Se está en la pobreza o no se está en la pobreza? ¿Se está en la pobreza extrema o no se está en la pobreza extrema? Y ahí, esas subcategorías son para jugar con la gente, hay que decirlo también. Y yo sí creo que SISBEN tiene que ser revisado. Si algo tiene que hacerse en la lucha contra la pobreza, es establecer criterios mucho más objetivos de la medición de pobreza y la pobreza extrema. Y quizás esta sí pueda ser una tarea interesante para desarrollar por los próximos gobiernos en el marco de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Ya el tiempo no nos da hoy para hacerlo, en una discusión muy seria con el Departamento Nacional de Planeación. Entre otras cosas, porque una persona que está en SISBEN y de pronto le sale un trabajito de un día, de 2 días, de un mes, y lo ponen entonces a cotizar en el sistema contributivo de salud, inmediatamente lo sacan de SISBEN también, y resulta que era un trabajo temporal. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? Ya otros países, Brasil, por ejemplo, han modificado los sistemas de registro de pobres y de pobreza extrema y dan unos periodos de gracia para que ese pobre se vincule a un sistema productivo. Y hay un año para que se desarrolle y se incorpore. Y entonces después de un año sí se hace un retiro si es que la persona logró romper el ciclo de pobreza. Esto se puede hacer en Colombia. Hoy tenemos una modalidad de medición de pobreza extrema subcategorizada, que en mi opinión no es necesario, bastante volátil y subjetiva a la hora de analizar modificaciones dentro de los niveles. Y tercero, que requiere una revisión de fondo para saber si en efecto todos los pobres están, porque ese es otro problema. Nosotros salimos a buscar a los abuelos y las abuelas y encontramos miles de viejos y viejas en veredas y en pueblos que no están en SISBEN, pero tampoco están en Colombia Mayor, en condiciones de pobreza extrema. Así que aquí se requiere una revisión completa y quizás el ejercicio que hicimos en Colombia Mayor sea una base para revisar no solo la ampliación de Colombia Mayor, sino todo el sistema de métrica de lo que llamamos SISBEN. Así es. Ya en pantalla pueden ver el número de WhatsApp que el director ha mencionado, 318-806-7329, para que ustedes allí expongan sus denuncias si necesitan resolver cualquier inquietud. Y como lo decía el director, hasta el jueves estamos en la maratón de llamadas a través de los canales que tiene Prosperidad Social de Relacionamiento al Ciudadano para que usted resuelva todas esas dudas e inquietudes que tienen en este momento frente a las transferencias monetarias. Seguimos, chicos, entonces con la siguiente pregunta, la pregunta número 8. Sí, señor director. Complementando para que cierre lo que estaba explicando del SISBEN, ¿cómo se garantiza que el adulto mayor que realmente necesite el subsidio lo reciba y cuáles son los filtros? Pues para mirar que no entren colados, personas que sí tienen recursos. La pregunta es muy difícil, la verdad. Yo podría dar algunas pistas de cómo tratar de trabajar en esto. Mire, lo primero es que de alguna manera Prosperidad Social ha mejorado sus sistemas y sus métricas para asegurar que las personas que reciban beneficios realmente lo necesitan. Posibilidades de colados, que llama, todavía hay, pero nos vamos blindando en el seguimiento estricto que nuestros equipos hacen mensualmente antes de realizar las transferencias y después de realizar las transferencias cuando se retroalimenta el sistema y tenemos mayor información. Pero este es un tema específico. El segundo tema es que nosotros sí tenemos que buscar la universalidad de estos derechos. Hoy, ¿cómo funcionaba Colombia Mayor antes de 2025? Que lo cambió el presidente Petro. Funcionaba con unos beneficiarios directos, 1,2 millones de beneficiarios, una lista de espera de más o menos 700.000 personas que se movían en las diferentes alcaldías. Y resulta que el viejito iba y le decía a la alcaldía, venga, yo estoy en la lista de espera hace 3 años, 4 años, métame al programa. Entonces le daban un número. Yo me encontré casos de un viejo en un pueblo que tenía el número 60 y fue al mes y era el número 500. Entonces, él me decía, pero por Dios, si yo ya estaba cerquita. Esto es una manipulación horrible de lo que hemos hecho para nuestros abuelos y nuestras abuelas. Por eso lo que nosotros hicimos en noviembre fue eliminar la lista de espera y vinculamos todos los abuelos de la lista de espera en el mes de noviembre y en noviembre empezaron a recibir la transferencia de los 230.000 pesos. Ahora, hay que tener salvaguardas, hay que tener canales de vigilancia, claro que sí. Y en la medida en que la gente tenga una cuenta, tenga una billetera, nos va a facilitar mucho también la tarea de vigilancia, porque nuestro equipo en efecto hace revisiones, pero se requiere afinar sobre todo los canales de transferencia, de manera que ese sea otro blindaje importante para este proceso. Múltiples comentarios. La idea aquí pues es tratar de despejar aquellas dudas que tiene, pero si tiene más, comuníquese directamente con las fuentes oficiales de Prosperidad Social, a las líneas de atención de Prosperidad Social, que ellos pues, les van a ampliar más la información, ¿no? Aquí tratamos de hacer lo posible. Hablando ahora sobre renta joven, director, sabemos de que usted hizo un comunicado hace muy poco aclarando, ¿no? Detallando muy bien lo que ha pasado hasta el momento de la gestión de Prosperidad Social.
Y varios jóvenes tienen diferentes circunstancias, lo dicen que porque hay retrasos en algunos pagos, o sea, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la causa real para que los jóvenes estudiantes queden más tranquilos, que son beneficiarios de renta joven? Yo quiero empezar por un concepto previo que usted mencionó, Winter, y esto también lo dejo para la opinión pública para que lo discutamos. Yo creo que las transferencias monetarias no son pagos. Y esta es una discusión técnica que yo le planteaba acá al equipo. Porque el pago es la retribución realizada por un servicio. Entonces, una persona presta un servicio, realiza unas actividades y le pagan por eso. Pero aquí no estamos hablando de pagos, aquí estamos hablando de subsidios. Y hay una diferencia enorme en esto, y yo creo que es bien para la gente que recibe un subsidio saber que lo que está recibiendo es un subsidio y no un pago. Porque entonces se crea una idea equivocada de que se paga. Ojo con eso, lo dejo para la discusión pública. Lo que debería ser un Estado progresista que apoya los derechos sociales de los jóvenes es generar empleo para que efectivamente haya pagos y ayudar con subsidios y con transferencias a los más necesitados para jalarlos de la línea de pobreza de manera que obviamente tengan condiciones de vida digna a un nivel básico. Pero esto se llama subsidio. Y en el caso de renta joven se trata de una transferencia condicionada, es decir, que el muchacho tiene que cumplir unas condiciones, estar matriculado, mantenerse en la universidad y en lo posible sacar las mejores notas. Con esos 3 caracteres recibe los recursos de renta joven. Ahora sí, con la venia de ustedes voy a su pregunta. Cuando yo llegué en el mes de julio a la entidad me encontré con un panorama bastante desalentador en términos de recursos para renta joven. Aquí se estaban dando muchas discusiones de cómo garantizar su cobertura. Se pensaron varias fórmulas. Nos fuimos a hablar con el Ministerio de Hacienda y dijimos, acá hay una normatividad y unos decretos que obligan a que renta joven se mantenga, pero adicionalmente esos muchachos lo necesitan. Así que conseguimos los recursos para asegurar. El año pasado hicimos 3 transferencias, 4 transferencias hicimos el año pasado. Y una última que hicimos con dineros ya en 2026, que fue la del mes de diciembre. En el mes de diciembre giramos a 160.000 jóvenes la transferencia de renta joven. Y en esa transferencia de diciembre nos encontramos con que 10.000 giros rebotaron en DaviPlata. 10.000, es un número grande. Responde al 6% de total de las transferencias. Obviamente un 6% de 160 no se ve grande, pero para ese muchacho sí que es una gran necesidad. Así que esos muchachos empezaron a preguntarnos cómo lo íbamos a resolver. Ya en enero logramos resolver los que tenían cuentas bancarias, precisamente por la ventaja de la cuenta, y logramos poner en sus cuentas 6.600 giros de ese pago de diciembre que se rebotó, de esa transferencia de diciembre que rebotó. 4.000 quedaron sin hacerse la transferencia. ¿Por qué? Porque se hacían a través del sistema de giros. Y como ya expliqué, nosotros teníamos que hacer una convocatoria pública para escoger un operador de giros que escogimos el 28 de febrero. Y con esa planeación, teniendo en cuenta que ya entrábamos a Colombia Mayor, acordamos que el 27 de marzo se hace el giro de los 4.000 que en diciembre no lo recibieron y de los 160.000 beneficiarios actuales del programa Renta Joven. El 27 vamos a estar acá. Si ustedes quieren venir a acompañarnos, hacemos otro ejercicio de estos, porque empezamos a llevar la transferencia de renta joven. Ahora sobre el rezago es del 6% y fue por un mes. De ese 6% solo nos quedó el 2,5%, que es el que vamos a entregar ahora en marzo 27. El resto está al día. Esto es importante decirlo porque se ha hecho obviamente mucha bulla de que no se cumple, pero estoy hablando del porcentaje de incumplimiento con relación al porcentaje de cumplimiento. Que no debió haber pasado lo de DaviPlata, estamos de acuerdo, pero no fue una acción nuestra, no fue Prosperidad Social que no consiguió la plata o no la giró, no, fue un operador que por un problema interno que aún no nos ha explicado, no resolvió 10.000 giros, de los cuales en enero pusimos 6.600 y 4.000 llegarán con los otros recursos, por supuesto, el 27 de marzo de 2026. Discúlpeme, director, para ser más específico, son las cédulas que faltan pagar terminadas en 7, 8, 9 y 0 y algunas de dígitos en 6, ¿cierto? Sí, señores. Esa pregunta también es muy puntual, que dicen, yo tengo cédula 7, yo tengo cédula 8, no me llegó, ¿cuándo me pagan? Entonces, para que los jóvenes que están escuchando sepan que sean ellos. Y lo que acabo de decir quiere decir que este pago pendiente junto al primer ciclo que tienen programado también para el 27 de marzo, ¿lo harán al resto de beneficiarios? De los beneficiarios. Los beneficiarios, empezamos los ciclos. Este ciclo será para los 160.000 beneficiarios. ¿Cuántos son? Exacto. Ok, muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver, la más repetitiva también. Hay que corregir la cifra. ¿Cuánto van a recibir en marzo? 15 la cifra. Alrededor de 30.000, es decir, aquellos que ya las universidades confirmaron. Acá hay un dato importante y es bueno precisarlo porque si no vamos a tener otro problema en marzo. Recuerde que nosotros dependemos de las certificaciones de las universidades y del SENA. Ahí nos hemos encontrado con una dificultad y es que las universidades a veces se demoran más de lo que quisiéramos nosotros en el cargue de la información de los muchachos. Ahorita en marzo empezamos con los 30.000 y los 4.000 que traemos de el rebote que quedó de DaviPlata que nos ha girado. Y ya con la información de las universidades estableceremos el cronograma que ya marcamos y que ya establecimos para que en este semestre podamos establecer estas primeras transferencias. Sí, es más. ¿Sí quiere decir?
Y ahí es matrícula 2025-2 y SENA octubre y noviembre. Ciclo 1 a partir del 27 de marzo, como lo manifiesta el director, más Y en los este caso, pendientes. Las universidades que hayan hecho el reporte, porque nos dicen que 30.000, o sea, que todas no hicieron el reporte. Todas no han hecho el reporte. Este es un buen mensaje también para los Ok, muchachos. para que los jóvenes sepan. Así es, a mí me parece muy importante que los muchachos también nos ayuden pues a que sus universidades hagan los reportes, porque muchos nos escriben, hombre, yo ya cumplí con los papeles, ya tengo todo listo, ya entregué no sé qué, pero si la universidad no nos reporta, nos pone a nosotros ahí en una condición difícil para hacer eso. Así que aquí hay un trabajo que tiene que ser integrado entre los beneficiarios, las universidades y Prosperidad Social para asegurar que se desarrolle la transferencia condicional. Bueno, la segunda Okay, pregunta. así ya para la siguiente, que es muy repetitiva también, tanto de los jóvenes como de las madres. ¿Cuándo habrán las inscripciones al programa Renta Joven y cuáles son los requisitos para ingresar? Por ahora no hay más inscripciones para ingresar. Y esto tiene que ver con un problema concreto. Tiene que ver con que Prosperidad Social hace parte de la estructura de financiamiento del presupuesto general de la nación. El presidente de la República demostró con cifras concretas por qué Colombia necesitaba una ley de financiamiento. La ley ni siquiera fue discutida en el Congreso de la República en su primera versión. Y el año pasado sucedió lo mismo. Presentamos la ley de financiamiento y decidieron archivarla. Es decir, que hoy no tenemos las fuentes que hubiésemos podido crear a través de una ley de financiamiento para asegurar una ampliación de la cobertura de los programas de transferencias y, por supuesto, otras inversiones del Estado colombiano, pues porque el sistema de transferencias solo es el 0,6% del presupuesto general de la nación. Pero es importante decir que Prosperidad Social tenía un presupuesto cercano a los 12 billones de pesos cuando empezó el gobierno. Y debido a las dificultades de financiamiento, el presupuesto de 2025 de Prosperidad Social fue de 5,8 billones de pesos. Y usted tiene que ahí tomar decisión. ¿Qué prioriza? ¿Qué prioriza? Porque no hay caja, no hay recursos. Así que se priorizaron, por ejemplo, algunas líneas del cuidado en renta ciudadana, devolución del IVA. Los jóvenes que estaban vinculados ya, que estaban recibiendo la transferencia de renta joven, se mantuvieron para asegurar la cobertura completa del programa para ellos. Y hubo otros temas que se tuvo que sacrificar realmente. Así que esa es una realidad concreta que tiene que ver es con los recursos que del presupuesto general de la nación vienen a Prosperidad Social. Nosotros en el mes de noviembre presentamos al Congreso de la República una solicitud de presupuesto por 12 billones de pesos. Esta solicitud no fue atendida, pero el presupuesto de prosperidad pasó de 5,8 billones a 7,9 billones. Nos aumentaron el presupuesto de todas maneras, no en la cantidad que pedimos para poder haber aumentado programas de transferencia como Renta Joven. Así que por ahora mantenemos la cobertura en los datos que está y sí creemos que hay que darse una discusión profunda con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para ampliar programas de transferencia que no puede ser solo la transferencia. Nosotros hemos planteado acá una fórmula que todavía no se ha desarrollado bien, y es que los jóvenes pueden desarrollar también proyectos productivos de forma asociativa en el marco de su actividad escolar. Eso sucede ya en otros países del mundo, no es una cosa nueva. Entonces el muchacho está vinculado a su empresa, que es una empresa social, es una empresa solidaria, desarrolla procesos de innovación tecnológica, de administración de servicios, dependiendo de la carrera, de administración hotelera, de generación de software, etcétera. El Estado da unos recursos para apoyar ese crecimiento empresarial solidario de esos jóvenes, y cuando el muchacho termina su carrera tiene un plan económico que le permite salir con mejor condiciones al mundo del trabajo. Aquí le hemos llamado a esa política trayectorias de vida, pero lo cierto es que los tiempos siempre juegan en contra. Lanzamos en noviembre, empezaron las vacaciones, vamos a reactivar en febrero, que están empezando las universidades y el tiempo corre. Quizás un próximo gobierno pueda entender que es posible desarrollar una línea complementaria a la transferencia orientada al empoderamiento económico a través de la asociatividad y el empresariado de los jóvenes beneficiarios de un programa de transferencias como Renta. Perfecto, director. Muchas gracias por ese mensaje. ¿Cuántos ciclos, no hablemos ya de pagos, ya nos quedó claro que son un subsidio? ¿Cuántos, vamos a cambiar ahora los mensajes, cuántos ciclos hay proyectados o asegurados de Renta Joven para 2026? Y si tiene de pronto programas, digámoslo así, tentativo, ¿no? Porque a veces se puede cambiar por una cosa a otra, pero sí, ¿cuántos proyectados? Estamos proyectados. Ciclo 1, marzo. Matrícula del segundo semestre 2025. O sea, 2025-2. Eso es 27 de marzo. Ahí empezamos. Aquí nos vemos. Aquí empezamos a ver si es cierto que no cumplimos. El ciclo 2 en mayo, que es permanencia y excelencia del segundo semestre 2025. ¿Por qué después? Pues hay que esperar que salgan las notas, que la universidad certifique las notas, no las entregue, nos diga que esos son los excelentes y obviamente se hace la transferencia. Ciclo 3, julio. Matrícula del primer semestre del 2026, este ya es un ahorro en el tiempo, el año pasado empezamos muy tarde, este año ya empezamos en julio, que sería matrícula del primer semestre del 2026. ¿Por qué? Porque hay que hacer un trámite propiamente de reconocimiento de esa matrícula, y en agosto el ciclo 4 de permanencia y excelencia del primer semestre. Eso es lo que nosotros podemos proyectar. Acá es bien importante aclarar esto también, Winter. Nosotros podemos proyectar esto porque hasta ahí va nuestro gobierno, hasta agosto. Ojo, no porque no hayan recursos. Los recursos de renta joven, los recursos de Colombia Mayor están asegurados en la vigencia 2026, pero la organización de la transferencia le corresponderá al otro gobierno.
al gobierno que entra a partir del 7 de agosto. Esto es clave, porque él tendrá que organizar su cronograma de pagos o de transferencias, así como nosotros hemos organizado las nuestras de esta manera. Es decir, al término del gobierno del presidente Petro, habremos hecho 4 ciclos de transferencias para renta joven en marzo, en mayo, en julio y en agosto. Aquí hay una diferencia con Colombia Mayor, porque en Colombia Mayor no es una transferencia condicionada, es una transferencia no condicionada. Entonces, el viejo o la vieja no tiene que mostrar un certificado, ni una matrícula, ni un registro, no. En cambio, acá los muchachos sí. Como se trata de una transferencia condicionada, porque así está el decreto, obviamente hay que cumplir la condición para poder recibir la transferencia. De esa manera, nosotros no podemos programar las transferencias o los ciclos de transferencia del segundo semestre porque no estaremos acá, estará el próximo gobierno y tendrá que organizar precisamente esa agenda así como nosotros hemos organizado la nuestra hasta agosto 6, que estará el gobierno del presidente Petro al frente de esta tarea. Discúlpeme, esa inquietud contra respuesta a lo que acabas de informar, director. Sí. Me dices que el pago del 27 se concentra en la matrícula del segundo semestre del 2025, ¿sí? Sí. ¿Pueden rectificar si el pago que se hizo en febrero no fue ese concepto? Pues para que la tengan ahí. Eso está bien la pregunta. Espere que nos lo aclaren acá. Ambas son matrículas. 6 y 1 son matrículas. Tal cual. El 6 fue matrícula de... Ya, el 6 fue matrícula también. De matrícula del segundo semestre 2025. Ese fue el 6. Fueron 80. Entonces los que les llegó el pago de febrero, ahorita en marzo no les llegaría, porque ya recibieron ese concepto. A los que Les va a llegar al restante, que son 17.000, que es la modalidad de giro porque no tenían cuenta bancaria. En efectos para ellos, porque ese ciclo corresponde también a matrícula segundo semestre del 2025. Sí, señor. O sea, que le llegaría solo a las de giro. Sí, listo, porque eso va importante aclararlo con además jóvenes que no deben estar comentando. Así es, así es. Cuarta pregunta. ¿Qué pueden hacer los beneficiarios que aparecen suspendidos, que realizaron cambio de programa académico o que en el ciclo actual aparecen sin liquidación? Sí, nosotros hemos solicitado a todos los jóvenes del programa que hagan la respectiva actualización de datos. Si nos ayudan con la actualización de datos, nosotros de forma permanente estamos evaluando las posibilidades de reactivar a los que ya estaban en el programa y podemos ir tomando decisiones, pero lo más importante es que los muchachos nos ayuden a hacer la actualización de datos. Lo mismo con los temas de cuenta bancaria también. Si alguien cambia de DaviPlata a otro operador o tiene cuenta propia, también es importante que hagan la actualización porque eso nos ayuda a nosotros también a facilitar la transferencia. Si el joven verifica la actualización de su información académica, de su información en nuestra plataforma, eso nos va a poder permitir tomar decisiones sobre el levantamiento de la suspensión, de acuerdo con, obviamente, con los recursos que nosotros estamos destinando para el cumplimiento del programa Renta Joven. Director, gracias por este espacio. Quería pues decirle pues, de toda la comunidad que sé que van a salir más preguntas, más comentarios, pero pienso que se ha respondido como lo general. Cualquier digo que vayan a las oficinas de social o llamen directamente a las regionales o a la principal en Bogotá para que puedan resolver pues dudas más personales o es que cada caso es diferente, no se puede pues, decir se generaliza, pero no es cada caso independiente. Entonces, agradeciéndole a usted, aquí me han hecho un montón de preguntas, sé que no va al caso sobre renta ciudadana IVA, pues espero en una próxima, si se puede, ¿no? Dentro del tiempo suyo, hacer de pronto un live para aclarar dudas de renta IVA, porque me han dicho, como Winter, pregúntenle al menos algo, yo digo, bueno, todo es su espacio y todo es su momento. Entonces, primeramente agradecido, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento, si hay más, se las haremos llegar a ustedes y lo bueno es que la comunidad y todas las personas se sientan pues, que tienen, que pues, está haciendo una buena gestión y creo que lo hemos visto con este aumento de adulto mayor, la gestión que hace el gobierno nacional y que causa un gran impacto en todo lo que es las personas pobres y vulnerables, los abuelitos que lo han manifestado cantidad de veces, algunos quieren ingresar, otros están esperando esa oportunidad, pero creo que la gestión es buena y queremos eso, a ver si se puede de pronto una próxima ocasión para resolver dudas de renta IVA y de pronto lo que suceda en este trayecto del año. Pues yo estoy listo. Ustedes me dicen allá, don Jay, don Winter y los demás y las demás que quieran venir a acompañarnos, porque yo creo que estos espacios son indispensables, no solo porque surgen más preguntas, sino porque también estamos aclarando muchas dudas que la gente tiene y la gente tiene derecho a saber qué va a pasar con su transferencia, porque si hay una transferencia que se le ha adjudicado, pues el gobierno tiene que cumplir en el marco de sus condiciones, en el marco de sus capacidades. Lo que no podemos dejar pasar es que la gente no sepa qué pasa y eso genera las molestias que le genera a los jóvenes con razones obvias. Por eso hemos decidido abrir estos espacios de Facebook Live. Si ustedes consideran que no sé cuándo, eso nos toca ya aquí con nuestra jefe de prensa que organice la agenda, pero podemos hacer otro sobre otros programas y quizás podamos hablar algún día no solo de transferencias, sino de las políticas de inclusión productiva, de economía popular, de asociatividad, de centros de abastecimiento solidario, que es una tarea tan importante que estamos desarrollando, etcétera, para que de cara a la ciudadanía y tratando de responder todas las dudas, podamos hablar con tranquilidad y con franqueza. Este es el gobierno popular de Colombia y tenemos la responsabilidad, los funcionarios que puso aquí el presidente Petro, de ponerle la cara a la gente que cree en este proyecto y también a los que no creen en este proyecto, porque nuestra tarea es para toda Colombia. Así que muchas gracias a Jay,
Muchas gracias a Wintor por el acompañamiento y déjenme terminar insistiendo que a través de nuestro WhatsApp 318-806-7329 seguiremos recibiendo dudas, preguntas, comentarios, quejas y denuncias también porque surgen en el marco de nuestra política de transferencias monetarias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Así es. Una pregunta que también está entre las más frecuentes. Dice cómo pueden los beneficiarios actualizar o corregir su cuenta billetera digital que registraron en el portal Joven, pues directamente de Renta Joven, para recibir el pago de forma bancarizada y si hay algún instructivo, porque algunos nos comentan que cuando quisieron registrar la billetera en el portal Joven, no colocaron el número correcto, ¿no? Colocaron el número ejemplo de NECI y tenían que colocar el número de cuenta interno y pues creo que le pasó a muchos porque no hubo como una aclaración o un instructivo que después nosotros compartimos, pero ¿qué pueden hacer ahí los que de pronto ya se equivocaron? ¿Van a poder corregir esa información? En el portal Joven, ahí lo pueden hacer. Y es importante lo del instructivo, podemos producir el instructivo de ingreso a portal Joven, Sí están. ponemos a rodar el que tenemos, Sí. tenemos uno, lo podemos poner a rodar y efectivamente la actualización la puede hacer el joven a través de esa plataforma sin ningún problema. Es importante que lo hagan ahora teniendo en cuenta que ya hay cronograma, de manera que cuando nos veamos acá el 27 o el 28 de marzo o el 30 de marzo, pues las dudas no sean sobre los errores de la plataforma, sino sobre las contingencias propias de la transferencia y podamos resolverlas con facilidad. Listo, sí, señor, quedamos así. Entonces, gracias, ¿no?, a todos los que se conectaron. En las próximas ocasiones se hablará sobre los demás programas sociales, si Dios lo permite, y si la agenda del director, pues sé que estará disponible, pero hay que ajustarla. Y pues de verdad agradeciéndole a todos los que se conectaron, a más de 2.000 personas que se conectaron en este momento, a JT Informa y pues a todo el equipo de Prosperidad Social que siempre hace una buena labor. Gracias a ustedes, chicos, gracias, director, gracias a los que participaron en esta transmisión. Recuerden que tenemos activos todos los canales de atención de Prosperidad Social, pero además, director, estamos en todo el país. Estamos en 35 oficinas regionales en donde la ciudadanía puede acercarse también y resolver esas dudas e inquietudes. Así que gracias, los esperamos en un próximo espacio.